Hoy tenemos el honor de tener por acá a Carlos Brown, quien es economista político, actualmente se desempeña como gerente de fiscalidad en Oxfam México. Primero, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Hola, hola Carolina, qué gusto saludarte una vez más, un año más. Sí, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación, Carlos. Hace unos días precisamente nos poníamos en contacto contigo, presentamos también aquí, le compartimos a nuestra audiencia este informe que hace Oxfam, muy relevante, sobre todo también en este contexto que vemos a estos líderes mundiales en Davos decidirse y definir el futuro de los territorios, que implica también pues movimientos que afectan a los pueblos de manera directa. Este informe titulado Contra el imperio de los más ricos, defendiendo la democracia frente al poder de los 1,000 millonarios. Y Carlos, a mí me gustaría, es muchísima información, tenemos muchas dudas, será pues también una entrevista pues breve, pero sí me gustaría pues empezar preguntándote y un poco si nos puedes hacer el favor de compartir a nuestra audiencia sobre este informe. Parte de lo que dice, muy destacable, es sobre la acumulación de la riqueza, que en los últimos años es más intensa y que esto tiene una repercusión inmediata, no es metafórica, sino inmediata y práctica en la concentración del poder político. Esto no solo se queda ahí, sino que también de manera inmediata y proporcional implica afectación al bienestar común, a los derechos de las personas de la vida. Ya para darte la palabra, uno de los datos que a mí más me ha volado la cabeza es que 1 de 4 personas pasa hambre en estos momentos y que los ultrarricos tienen 4,000 veces más probabilidad de ocupar cargos políticos. Y bueno, pues en esta enorme desigualdad, Carlos, si nos puedes explicar, compartir a nuestra audiencia, pues de qué va también este informe y estos datos que nos revelan. Además tuve el privilegio de ser coautor de este informe, entonces es un informe en el que estoy, digamos, muy involucrado. Intenté que entrara la mirada del sur global, porque suelen ser informes que le ponen mucha atención a lo que pasa en Estados Unidos y en Europa Occidental, pero América Latina y el Caribe tienen mucho que mostrarle al resto del mundo sobre cómo se ve cuando grandes empresarios, cuando empleados de empresas transnacionales toman el poder por la vía democrática en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, y el tipo de decisiones que toman, ¿no? Porque luego se piensa que los gobiernos son como una empresa y en realidad no lo son, porque tienen dos funciones totalmente distintas. En fin, lo que hicimos en este informe fue poner sobre la mesa 4 mensajes principales que voy a resumir y explico brevemente cada uno. 1. Las fortunas de los millonarios han tenido un crecimiento acelerado tras una década dorada. El último año fue extraordinario para ellos. 2. Los millonarios usan esas fortunas para obtener un mayor poder político. Es decir, la relación entre la desigualdad económica y la desigualdad política no puede ser más clara que lo que estamos viendo en los medios de comunicación todos los días, en las redes sociales, en los algoritmos de la inteligencia artificial. Ahí ya no es algo que es un sombrero de aluminio, así es una teoría de la conspiración, que están organizados, que tienen un manual para operar, para tomar control político. Ya es en realidad algo que estamos viendo todos los días en los medios. El mismo Trump en Davos ahora da cuenta de ello. Tercero, que mientras esto pasa, las personas comunes ven sus derechos y libertades reprimidos, porque esto tiene una contracara, que es cuando ellos ganan, pues pareciera que todos ganamos, pero no. En realidad, cuando ellos ganan, la enorme mayoría de la población pierde, tanto en lo económico como en lo político. Y lo último es que debemos resistir a ese imperio de los ricos, pero eso implica tomar decisiones distintas. Digamos, estos son los 4 mensajes centrales del informe. Lo que intentamos es mostrar, uno, como te decía, que esta ha sido una época dorada, una década dorada para los millonarios, pero que el último año fue muy extraordinario. Solamente el año pasado, la riqueza de los millonarios creció 3 veces más rápido que en los 5 años previos. Y eso, digamos, nos pone en un máximo histórico de concentración de la riqueza en ese grupo pequeño de personas que ya son 3,000. Es la primera vez que son más de 3,000. Y les pone en sus manos 18.3 billones de dólares estadounidenses. Una cantidad estratosférica de dinero. Digamos, el equivalente a como 10 veces el tamaño de la economía mexicana, 15 veces el tamaño de la economía mexicana, un poco para dimensionar de lo que produce México en un año toda la economía mexicana. Es mucho dinero el que tiene concentrado en muy pocas manos. Y esa riqueza, digamos, tiene una contracara que es
pues obviamente hay una de cada 4 personas no tiene lo suficiente para comer, casi la mitad de la población mundial, como me lo mencionabas bien, en situación de pobreza. Es decir, pareciera que la riqueza es para todo mundo, pero en realidad no, que la riqueza se concentra en unos pocos, no se derrama al resto de la economía y al contrario, produce hambre, produce pobreza, pero además la parte que me parece más seria, y lo mencionabas tú, es que produce debilidad, digamos, pobreza política. Y lo decía muy bien nuestro director de Oxfam Internacional, Amitabh Behar, la pobreza económica produce hambre, pero la pobreza política genera ira. Y más que ira, yo creo que genera algo que me parece fundamental, que es miedo. Y el miedo es el caldo de cultivo de los autoritarismos, es el caldo de cultivo de la ultraderecha, es donde se producen las decisiones más irracionales como sociedad y es lo que nos lleva a las soluciones fáciles, a las soluciones simples. Y por eso hay que poner atención a cómo están legitimándose por distintos medios, cómo están adquiriendo ese poder político las personas más poderosas económicamente en nuestra sociedad. Y lo hacen desde, digamos, comprando apoyo político, invirtiendo en legitimar el poder de las élites, comprando redes sociales, medios de comunicación, controlando los algoritmos de la inteligencia artificial a su modo, pero también garantizándose el acceso a las instituciones. Y ya lo decías, una persona millonaria tiene 4,000 veces más probabilidad de ser electa, digamos, de tener un puesto de elección popular frente a una persona común. Es decir, una cosa es comprar un jet privado o una mansión, pero otra muy distinta es comprar un periódico, una red social, un juez o un legislador. Y ahí es donde ponemos en el centro, y con esto termino, en las alternativas, en que esto no tiene por qué ser así. Hay que resistir a ese imperio de los ricos, pero también hay que construir una alternativa y eso implica tomar decisiones económicas distintas. Es posible hacerlo, pero estamos en un punto de quiebre fundamental para nuestros tiempos, que es o tenemos esa extrema concentración de la riqueza en unas pocas manos, creciendo como ha crecido en los últimos años, o tenemos democracia. No podemos tener ambas. Sí es una elección, sí es un punto de quiebre, pero eso implica tomar decisiones económicas distintas para poder caminar hacia una sociedad y una economía distintas. Por supuesto, Carlos. Qué revelador de verdad y esto también que nos aclaras. Me gustaría precisamente hacer énfasis en uno de los datos que también da el informe y que ya nos adelantas un poco. Entre 2000 y 2025, 16 presidentes de 11 países de América Latina y el Caribe llegaron al poder tras dirigir grandes empresas. Esto es parte de lo que nos dice el informe. También esto que ya mencionabas, desde el año pasado, precisamente con la llegada de Donald Trump, la riqueza conjunta de 1,000 millonarios creció 3 veces más rápido que en los 5 años anteriores. Varios de estos 1,000 millonarios, me parece la mayoría, el mayor crecimiento es precisamente de empresarios estadounidenses. Y esto porque también hemos escuchado tus reflexiones sobre lo que ocurre, por ejemplo, en México, con un empresario que tenemos aquí muy claramente y es un dolor de cabeza, Ricardo Salinas Pliego, por este modus operandi también de comprar medios de comunicación, redes sociales, equipos jurídicos. ¿Nos puedes aquí, pues esto, proporcionar alguna reflexión de cómo es evidente, no es una suposición, está ligado el poder económico que compra precisamente los medios, las redes, los equipos jurídicos y la relación que en América Latina tiene con que esto, 16 presidentes en estos últimos años hayan podido dirigir los países, Carlos? Y fíjate que me llama mucho la atención porque ese dato para América Latina, el dato que dabas de empresarios que han dirigido gobiernos, empezando, por ejemplo, con Vicente Fox, que fue el presidente de la transición democrática después del régimen de partido único, eh, porque nosotros estamos como ya acostumbrados, ¿no? Nos parece como sentido común que los empresarios lleguen al poder, pero cuando le cuentas a alguien de Europa Occidental o incluso de Estados Unidos antes de Trump, hay que decirlo que Trump vino a moverlo todo, pero incluso en Estados Unidos, era algo que nadie se imaginaba. Un gran empresario llegando al poder en España, por ejemplo, es impensable hasta ahora, y digo muy claro hasta ahora, pero a los españoles y la española les cuentas esto y lo ven como muy lejano porque su sistema político no permite una figura así. En Francia, el gobierno de Beirut, digamos, Macron pone a un primer ministro, el primer ministro forma gobierno. En Francia, el gobierno de Beirut, 2/3 de los ministros eran 1,000 millonarios. Es decir, empezamos a ver las grietas de esos sistemas políticos liberales que nos decían una cosa es la economía y una cosa es la política. En América Latina no pasa. En América Latina tenemos una lista larga. Creo que no hicimos una lista profundamente exhaustiva, solo usamos los ejemplos más claros, pero para decir, tenemos una tradición de que los empresarios lleguen al poder con esta idea de que el empresario va a gobernar mejor cuando los resultados económicos dan cuenta de que no es así. Y ahora tenemos a un presidente como Milei,
que es la versión en esteroides de este modelo, que muy cercano a Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que por cierto ni siquiera tiene su residencia en Argentina, aunque es argentino, la tiene en Uruguay y pasó para allá para pagar menos impuestos, hay que decirlo. Y es de los pocos casos en América Latina que ha hecho eso. Pero esa relación del poder económico y el poder político no se decreta, se construye. No nada más es decirlo de dientes para afuera. Esa separación es fundamental en nuestros tiempos y eso me lleva pues a lo que está, digamos, América Latina tiene un caso extraordinario porque sí es Salinas Pliego, pero sobre todo es Carlos Slim. Carlos Slim es el hombre más rico de América Latina y el Caribe. Es el que mueve todos, digamos, 2,000 millonarios si se juntaran en un solo lugar, si se encuentran en Davos esta semana los millonarios latinoamericanos, ellas y ellos te dirían, no, yo nunca voy a ser tan rico como Slim, porque Slim tiene una fortuna arriba de los 100,000 millones de dólares. Ahí estaba como en 106,000 millones de dólares. El segundo que más ha ganado en América Latina ha sido Germán Larrea, por cierto. Germán Larrea vio casi duplicar su fortuna en los últimos años. En fin, tenemos esa presencia de los mil millonarios que, ojo, hay unos que quizá lo hacen de manera mucho más sutil, esa influencia de poder político, llamando a conferencias de prensa que todos los medios cubren, llamando a una mesa sobre inversiones con la presidenta porque es la persona que puede dar a movilizar inversión privada, o eso creemos, o hay mil millonarios que lo hacen por la vía más dura y además promoviendo agendas antidemocráticas, como bien mencionabas al dueño de TV Azteca. Y ahí sí, digamos, no podemos confiarnos en que todos van a ser más el modelo, el tipo 1 que el tipo 2, pero lo que sí tenemos en claro es que lo pueden hacer y lo pueden hacer porque tienen ese poder económico. O sea, a pesar de que a Salinas Pliego le ha ido mal en los últimos años, digamos, mal en el sentido de tener una fortuna de 10,000 millones de dólares y ahora es de 5,000 millones de dólares, es decir, sigue teniendo más de 1,000 millones de dólares. Es que son cantidades tan estratosféricas que esas diferencias que son muy grandes, de todas maneras les deja muchísimo dinero para operar y lo está haciendo. Y lo está haciendo a través de todos los mecanismos de influencia que puede utilizar y además con los mecanismos, como bien decía, los mecanismos legales para no pagar los impuestos que tiene que cubrir esta misma semana según la autoridad. Por supuesto. Carlos, precisamente ahora que haces mención de Carlos Slim, también ayer compartíamos el dato de que por lo menos desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con este informe de Oxfam, ganó en un segundo lo que una persona promedio en México le toma una semana completa de trabajo. Esto, bueno, nos parece, de verdad, como dices, son cifras que incluso como que mentalmente es complejo de entender, pues muy grotesco también para la desigualdad. Y en este sentido, Carlos, me gustaría también preguntarte y para compartir con nuestra audiencia, ustedes hicieron un contador de riqueza de multimillonarios y entonces ahí nos va, digamos, exponiendo estas diferencias y me parece muy interesante cómo traducen, digamos, estos precios de compras que probablemente, bueno, no son reales porque pueden que no estén en venta, pero sumamente superficiales que tendrían, por ejemplo, estos 1,000 millonarios que podrían comprar y siempre este comparativo de qué podría implicar en los derechos de las personas. Por ejemplo, en este primero que vemos, comprar el Palacio de Buckingham, obviamente pues no está en venta, pero esta cantidad de personas con un mayor acceso a servicios básicos del suministro de agua. Por ejemplo, abajo sí podemos también bajar esto de comprar 4 yates de lujo, ¿qué implica, no? 405,000, ¿qué son? ¿Millones o...? 405,000, casi 5,961 niños y niñas con más acceso a la educación. Esto nos parece muy importante y también lo compartiremos con nuestra audiencia para hacernos como estas reflexiones, porque Carlos, si pudiéramos aquí reflexionar un poco sobre, digamos, en esta falta de naturalidad de la acumulación de la riqueza en estos términos tan preocupantes y tan acelerados, si nos puedes explicar por qué no solo es un fenómeno aislado, afecta a los derechos directos de las personas y pues esta razón también por la que ustedes hacen este contador de riqueza. Sí, yo creo que ahí hay 3 consideraciones que me parecen importantes. Uno es esa acumulación es porque no pagan los impuestos que deberían pagar. No nada más que, ojo, no nada más es lo que dice la ley en este momento, es que la ley incluso versus lo que ocurre en realidad terminan siendo tasas muy pequeñas. O sea, si bien la cantidad que tiene que pagar Ricardo Salinas Pliego es
estratosférica, es muy grande para la mente, digamos, de lo que vemos los números, 52,000, 53,000 millones de pesos, y pareciera un montón, en realidad son cacahuates comparado con las fortunas de otras personas. Es decir, o sea, no, y además con lo que debería estar pagando, con lo que, digamos, una sociedad que se asume democrática debería decir a la hora de carga de los impuestos, pues, que pague más quien tiene más. Porque si no, si decimos no, que pague todo el mundo igual, que es un poco lo que hace el IVA, el IEPS, entonces lo que termina pasando es que se vuelven impuestos profundamente injustos, y el principio de justicia alrededor de los impuestos es un principio central, digamos, de nuestra conversación. Parte de por qué tienen estas cantidades estratosféricas, es porque no les estamos cobrando lo que deberíamos cobrarles. Y eso tiene implicaciones para la vida del resto, porque como ven bien ahí, eligen comprar yates y jets privados y empresas y medios de comunicación y redes sociales y todo lo que se han comprado en los últimos años, pero eso va en detrimento de la posibilidad de poder financiar educación, salud, cuidado, seguridad social, pensiones, digamos, muchas agendas que tenemos pendientes. Además, en el caso mexicano esto es muy particular porque somos el país que menos recauda impuestos de la OCDE, uno de los más bajos de América Latina y el Caribe. Es decir, para México sí es un problema estructural no cobrarle a estas personas, pensando que ellos tienen una proporción muy importante de la riqueza y de los ingresos en nuestro país. Entonces, de entrada, una primera consideración es no les estamos cobrando los impuestos. Segundo, están heredándose en dinastías familiares este dinero sin costo alguno, porque dado que no tenemos impuestos a las grandes herencias y sucesiones, lo que pasa es que se transmiten ese poder económico de generación en generación. ¿Cómo puede ser posible que la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana hayan planteado la idea, romper la idea de la concentración del poder político y de la herencia del poder político, pero no nos hayamos planteado en 2026 que no se herede el poder económico? O sea, la Revolución Francesa de ahí nació, de la idea de que las dinastías como monarquías, de que Dios decía tal cosa, o el caso de la permanencia durante décadas de un dictador, en el caso de la Revolución Mexicana, lo que buscaban era romper con esa ilusión de la concentración del poder político. Muy bien. Hace 100, 250, 300 años ya estábamos pensando en eso. Es 2026 y no nos cuestionamos esa herencia del poder económico. Es una de las grandes preguntas, yo creo, que hay que plantearnos para lo que viene, porque en efecto esa concentración de poder económico concentra más poder político para estas personas. Y la última que pondría sobre la mesa, digamos, una es los impuestos. Otra es la herencia de esas fortunas, pero hay una tercera que es qué pasa cuando tan pocos tienen tanto dinero. Eh, y creo que guarda una relación muy profunda, sí, con las decisiones que hemos tomado en el sistema económico en el que vivimos, que lleva a ese punto. Y eso implica, pues, cambiar por completo de decisiones, pensar muy bien el rol que juegan estas personas con sus grandes fortunas en nuestro día a día, pero también qué tipo de sociedad queremos construir para lo que viene, sobre todo en estos tiempos tan convulsos, en este 2026 que empezó desde el 1 de enero con noticias de cambio de sistema, que son, además, yo creo que es una década entera que hemos tenido cambio de sistema y nada más nos estamos dando cuenta ya ahora sí de la cosa más explícita. Pero qué sociedad estamos construyendo, cómo le estamos diciendo a los más ricos: no se preocupen, no paguen por el futuro, ni los costos, ni todo lo que implica que ustedes acumulen, la sociedad lo va a pagar. Yo creo que hay un momento de plantearnos que esto no debería ser así, y este es el punto de quiebre, me parece, donde tenemos que plantear eso. Por supuesto, Carlos. Antes de llegar finalmente a, digamos, esta conclusión, ya nos has hecho ver que este no es un sistema natural. Entonces, si no es natural, pues puede ser reversible. Pero antes de llegar a esta cuestión, me gustaría, si puedes compartirnos también una reflexión respecto a esta narrativa meritocrática que, no sé tú, pero también nos parece que sostiene, ¿no?, finalmente esta desigualdad, lo que dices de no cuestionarla, y que tal vez, haga una pasividad frente a esto que ocurre. De acuerdo también con su informe, 53.8% de los 1,000 millonarios latinoamericanos, lo que nos decías, heredaron parcial o totalmente su riqueza. O sea, no fue que se despertaron más temprano y chambearon muchísimo, ¿no? En contraste, un trabajador promedio con un salario mínimo anual de $4,815 necesitaría 102 años para ganar lo que un 1,000 millonario obtiene en un solo día. Es que de verdad, vuela la cabeza con esto, Carlos. ¿Nos puedes explicar esto? Toda esta desigualdad, ¿cómo puede sostenerse o no en esta narrativa de la meritocracia? Sí, yo creo que si estos datos no muestran las grietas
de una narrativa que nos contaron durante mucho tiempo. Yo creo que hay varias, pero sí es una narrativa completa sobre meritocracia. Yo creo que la idea, si fuera el caso que chambear mucho es lo que te hace rico, entonces los panaderos y las panaderas que van en carrito todas las madrugadas y que se despiertan a las 2 3 de la mañana para poder trabajar durante todo el día, tendrían mansiones en el Pedregal. Y no, viven en la periferia de nuestras ciudades usualmente en condiciones de pobreza. Y eso es increíble, ¿no? Cómo pueden trabajar todo un día y seguir viviendo en pobreza. Las personas recolectoras de basura, en fin, las barrenderas y barrenderos, en fin, las cuidadoras, todas las personas que sostienen nuestra economía trabajan muchísimo, trabajan sobre horas y además las mujeres en particular trabajan tiempo de, o sea, el trabajo no remunerado de cuidados. Si ese fuera el caso, todo el mundo tendría jets privados y mansiones, que no es lo que queremos, pero todo el mundo tendría algo así. Y no es el caso, porque no se trata de chambear mucho, se trata de personas que nacieron en hogares ya con mucha riqueza, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el yerno de Carlos Slim tiene un libro que se llama El Negociador y decía como los pasos para hacerte millonario, y en algún momento bromeé sobre esto en redes sociales y yo decía, el paso 1 es casarte con la hija del hombre más rico de América Latina y el Caribe, porque digamos, ese es el paso 0, digamos, para que todo lo demás ocurra. En fin, yo le llamo terraplanismo fiscal y económico a esto, así como los terraplanistas, por más que les presentas la evidencia, te dicen, no, pero la Tierra es plana. Yo siento que estamos en ese momento en que por más que decimos, mira, no es porque le eches suficientes ganas, no es porque hagas journaling, pilates en la mañana, medites, no es porque te tomes tu proteína, no, es en realidad porque estas personas han heredado ese poder, porque tienen un contubernio, una relación de contubernio con el poder político, porque han tenido concesiones del Estado, porque se han beneficiado de los bienes y servicios públicos en México, porque privatizaron y les entregamos a manos llenas en los 90s buena parte de la riqueza pública. Eso lo hemos mencionado en informes de años previos desde Oxfam México. En fin, y por más que presentamos esa evidencia, siguen diciéndonos, no, es porque hay que echarle ganas, ¿no? Es terraplanismo. O sea, lo que muestra la evidencia es que darle tantos beneficios a unos cuantos, que era el principio neoliberal por excelencia, que era tú dale a los más ricos y eso derramará al resto de la economía. Tú haz el megaproyecto y ese derramará al resto de los territorios. Pero lo que nos mostró es que no. Es que la evidencia muestra que esa derrama no llega por sí sola. Es que si el Estado no actúa, si el Estado no interviene, si las comunidades no participan de las decisiones, entonces esto no pasa. Es decir, un poco el resumen es lo que tenemos ahora es un modelo donde los más ricos deciden, y eso por definición se llama oligarquía. Vivimos cada vez más en sociedades más oligárquicas que democráticas, pero además donde las transiciones a la democracia que ocurrieron en América Latina, Europa del Este, sureste asiático, no vinieron acompañadas de transiciones democráticas económicas, no vinieron con modelos económicos que acompañaran esa transición democrática. Entonces se volvió, es increíble, ¿no? Tenemos un sistema democrático con una sociedad que cada vez se polariza más en lo económico, pues el resultado ha sido que el modelo democrático está eligiendo a presidentes de movimientos autoritarios y reaccionarios, porque ofrecen soluciones sencillas, porque siguen planteando que lo que conviene es darle más a los más ricos. Trump es la versión en esteroides que digo, pero ahí está Kast, José Antonio Kast en Chile nombrando a pinochetistas en su gobierno. Ahí tienes a Bolsonaro con el gabinete que tenía dando todos los privilegios a los ricos y con reformas tributarias a modo. Es decir, lo que nos muestra esto es que necesitamos más democracia económica, es que necesitamos empezar a tener conversaciones de verdad sobre un modelo económico distinto que deje de darle beneficios a los ricos, porque hoy la forma en la que funciona nuestro sistema es un sistema que crece poco, pero que cuando crece para los más ricos, y la evidencia nos está mostrando eso. Entonces, y ahí están los datos, ahí está la acumulación de la riqueza que les permite comprar influencia, comprar poder, presentarse a las elecciones. Es decir, ya estamos en ese punto en el que ya no solo es un asunto económico, lo económico, como siempre fue, pero nada más que ahora es muy obvio, tiene implicaciones políticas importantes. Concentrar en unos pocos les permite tener una concentración de poder. Y ahí sí, por eso digo, estamos ante ese dilema: o tenemos a este modelo o tenemos democracia, pero no podemos tener ambas cosas al mismo tiempo.
Claro, Carlos. Finalmente, precisamente en esta dicotomía de o democracia o este modelo, si optamos por la democracia, si buscamos recuperar precisamente este poder del pueblo, de las personas, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cuáles serían los primeros pasos para encaminarnos hacia este camino, Carlos? En unas 3 semanas vamos a tener un informe completo con los datos para México y una propuesta de esto, pero puedo adelantar algunas cosas. Es importantísimo seguir profundizando en, digamos, políticas de competencia que rompan monopolios, pero también algo que no se habla mucho en nuestro país y lo iremos explicando, que son los monopsonios, especialmente en el mercado laboral. Es decir, situaciones en las que hay muy pocas empresas que pueden contratar en trabajo formal a las personas, que es el caso mexicano. México está formado por monopsonios. Política fiscal, definitivamente una política fiscal progresiva, es decir, que le cobre más a quien más tiene y que reparta más a quienes menos tienen. Una política, al principio Robin Hood, una política redistributiva es fundamental. Ya empezamos. Los programas sociales son, digamos, un piso sobre el cual construir, pero eso sí, no viene acompañado de bienes y servicios públicos, es decir, no nada más es tener el dinero. Es que si yo tengo ese dinero y lo utilizo para ir al consultorio de farmacia del monito que baila, entonces lo que estoy haciendo es, por un lado, tratando de beneficiar a las familias, pero ese dinero lo terminan gastando en el consultorio de farmacia de un hombre que ya tiene mucho dinero y que eso le permite concentrar más dinero, cuando la alternativa deberían ser servicios de salud públicos adecuados, cercanos, en fin. Entonces, política fiscal, política de competencia, empezar a hablar de la regulación de nuestra economía de manera más fuerte, más clara, con órganos fuertes, que es un poco lo que se está buscando ahora, pero profundizar en esos avances, repensar nuestra política comercial. Tenemos un tema ahora con la extrema dependencia hacia Estados Unidos, que está, digamos, fue una parte importante de nuestro modelo, pero diversificar hacia otras economías para no poner todos los huevos en la misma canasta implica tener la infraestructura para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo invertimos en puertos, aeropuertos, gasoductos, en todo lo que necesitamos para hacer que la economía funcione para la mayoría y no para unos cuantos? En fin, alternativas hay. Yo creo que hay un punto que con eso quiero cerrar, que es el cuestionamiento del modelo empresarial como un único modelo en el que solo hay un consejo de administración. Ni en Alemania existe esto. Alemania tiene consejos de administración donde los trabajadores forman parte, las personas trabajadoras forman parte del consejo de administración. En Suecia ese es el caso, en Noruega ese es el caso. Yo sé que los vemos como utopías, pero es que incluso en economías que tienen modelos capitalistas, digamos, no es un tabú, es una conversación abierta. Reconocer que hay muchas formas de propiedad que no nada más pasan por tener una SA, una sociedad anónima, con un consejo de administración cerrado, en fin. Por alternativas no paramos. Lo que queremos recordar es que hay alternativas. Nos dijeron en los 80s Margaret Thatcher y Ronald Reagan hasta el cansancio que no había alternativa, que este era el modelo, no había más que hacer, este era el modelo que nos iba a tocar vivir, y resulta que no, que hubo una elección. Decidimos en algún momento como sociedades, alguien eligió en nuestras sociedades que ese fuera el modelo, pero no tiene por qué ser así. Y podemos revertir muchas de las decisiones que hemos tomado en las últimas décadas. Lo que importa es que lo hagamos y que haya la exigencia social para que cuestionemos mucho de este modelo, porque de nuevo, y quiero que de verdad esto quede en la mente de la audiencia que nos escucha, este es un modelo que ha funcionado para esos pocos, para unos cuantos muy ricos, a pesar de los avances en salario mínimo, a pesar de los avances en programas sociales, sigue siendo un modelo que le funciona mucho mejor a quienes más tienen en nuestra sociedad, que es un grupo muy, muy pequeño de personas. Carlos, de verdad no sabes cómo te agradecemos pues tu claridad, que te hayas tomado también el tiempo de tomarnos la comunicación y si nos lo permites pues estaremos también muy al pendientes de este informe que nos refieres próximamente también para nuestro país. Finalmente pues si puedes solamente compartir con nuestra audiencia dónde podemos encontrar este informe de Oxfam del que hemos platicado esta mañana. Eso, muchas gracias. Lo pueden encontrar tanto en oxfam.org, que es nuestro sitio global de la Confederación de Oxfam, pero también lo encuentran en oxfam.mx. Ahí está tanto el informe global como el informe para América Latina y el Caribe, que son los datos, digamos, la separata de datos para América Latina y el Caribe. Los pueden encontrar tanto en oxfam.org como en oxfam.mx. Perfecto. Carlos, de nuevo, muchísimas gracias y si nos permites, pues estaremos en comunicación. Muchas, muchas gracias. Definitivo. Muchas gracias. Gracias por el espacio y por la atención. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.